presentes, ¿se me escucha? No sé si Diana me puedes confirmar. Alguno de los chicos, miembros. Sí, Dayan. Buenas noches. Gracias, Diana. Buenas noches con todos. Me presento, mi nombre es Dayan Castro. Bueno, en esta oportunidad soy coordinadora del Club de Salud Materna. Primero agradecerles a todos por la participación y el acojo que he tenido y de inscripción y el interés de poder participar de esos espacios para poder discutir este tipo de artículos. En esta oportunidad vamos a discutir un artículo en torno al tema de mortalidad materna. Y bueno, también saludar a todos los que se estén conectando. Vamos a aceptarlos hasta unos minutos más para poder dar inicio. Voy a saludar también a los miembros. Tenemos a los miembros permanentes del Club de Salud Materna, está conformado por Diana Pamela Palacios. También nos acompañan esta noche Percy, Ivonne Ecoña y Jennifer Rojas. Bueno, en esta oportunidad también contamos con la presencia de la moderadora, la obstetra Elia Kuhn, quien también va a estar presidiendo la sesión junto con Diana y los demás miembros del club. Entonces, sin más que decir, voy a dar paso a Diana para que inicie con la sesión. Buenas noches con todos. Antes de poder iniciar, recordarles que también pueden encender sus cámaras y pueden activar sus micrófonos en el momento de las preguntas, o también pueden intervenir a través del chat cuando se generen las preguntas. Diana, puedes iniciar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Buenas noches, obstetra Elia Kuhn, compañeros de la línea, público en general. Y bueno, esta es la línea de salud materna del Journal Club de San Marcos 2022. Y para esta oportunidad, bueno, nosotros, más o menos que contándoles un poco de lo que hemos estado viendo, en nuestra primera sesión hemos visto un tema relacionado a COVID-19. En la segunda sesión vimos sobre violencia obstétrica y bueno, en esta oportunidad es sobre la temática de mortalidad materna. Y bueno, para esta ocasión escogí un artículo el cual está titulado como Early Estimates of the Indirect Effect of the COVID-19 Pandemic on Maternal and Child Mortality in Low Income and Middle Income Countries, a Modeling Study, publicado en la revista The Lancet Global Health en el año 2020. Esta investigación fue dirigida por el investigador Robertson Timothy y otros autores. Y bueno, nuevamente me presento, soy Diana Palacios. Antes de empezar a hablar del artículo como tal, quería mencionar, o sea, si bien es cierto para los miembros de la línea, hemos visto artículos cuantitativos, cualitativos, analíticos, pero no hemos visto algo como algo que te plantea este artículo, porque este artículo tiene algo bastante particular, porque plantea un modelo de estudios, un modelo matemático que busca estimar de manera temprana aquellos efectos indirectos por COVID-19 a través de las intervenciones que se hacen. Entonces, a través de esto busca conocer si existiría un aumento en la mortalidad materna o infantil. Ya bueno, ya habiendo visto esto, pasemos a la siguiente. Bien, a finales del 2019, por los meses de noviembre, por ahí, se descubrió en Wuhan, China, el virus del COVID-19, ¿no? Y que a partir de ahí empezó a propagarse este virus, a infectar, a traer algunas secuelas en las personas, secuelas graves o leves, y también lo que es peor, las muertes a causa de este virus. Entonces, a mediados de marzo del 2020,
La OMS establece como medida de emergencia mundial a esta enfermedad y también la categoriza como pandemia. Es por ello que las comunidades internacionales optaron por aplicar medidas de emergencia en salud pública, y con ello limitaron la propagación de, bueno, se busca, ¿no? Se busca limitar la propagación de este virus a través, recuerdo, cerraron fronteras y todo ello. También el aislamiento social. Todo esto con la finalidad de reducir la mortalidad por COVID-19. Ahora, los gobiernos tomaron como medida de respuesta desarrollar guías para el sistema de salud y a la población. Los encargados de formular estas políticas no solamente deben considerar aquellos efectos inmediatos, sino también evaluar aquellos efectos indirectos de la pandemia y su respuesta a ella. La tasa de mortalidad por COVID-19 parecen ser bajas en niños y en mujeres en edad reproductiva. En niños aquí en este artículo se menciona del primer mes a 59 meses y en mujeres en edad reproductiva de 15 a 49, recordemos. Y bueno, si bien es cierto, hasta esa fecha de publicado el artículo se decía, ¿no? Que no existía, que la tasa de mortalidad para este grupo poblacional no era que las afectaba tanto. Y si bien es cierto, puede que no, para este tiempo, no les afecte tanto. Sin embargo, estos grupos podrían verse afectados a causa de la interrupción de los servicios de salud materna infantil, en particular en los países de ingresos bajos y medios. Ahora, se han registrado en epidemias pasadas como las del ébola y las del 2003 del síndrome agudo respiratorio severo. El sistema de salud ha luchado por mantener estos servicios de rutina, y la utilización de estos servicios se ha visto disminuida. Entonces, ¿qué también se observa? Que en estudios cualitativos mencionan, ¿no? Que, bueno, en un estudio por la epidemia del virus del ébola, menciona que las personas tenían temor para contraer el virus, desconfianza en el sistema de salud y rumores sobre el origen de esta enfermedad. Entonces, un modelo simulado de pandemia busca estimar situaciones hipotéticas que podrían suceder en base a algunas intervenciones, bueno, en este caso, de algunas intervenciones que se plantean para ver si existe un aumento en la tasa de mortalidad materna o infantil. Que también busca evaluar si la reducción de la utilización de estos servicios de salud aumentan las tasas de muertes maternas e infantil, ¿ya? Nuevamente. Bueno, antes del estudio mencioné que habían relatado y habían usado este tipo de metodología para la epidemia del virus del ébola del 2014 y la epidemia del síndrome respiratorio agudo severo en el 2003. Entonces, ¿qué se observó aquí? Resultó la disminución del uso de los servicios de salud y de los servicios para pacientes, para la atención hospitalaria de los pacientes, ¿no? Y en el año 2003 se observó la reducción de la atención ambulatoria y una disminución en la atención hospitalaria. ¿Cuál es el valor agregado de este estudio? Busca cuantificar el efecto indirecto potencial de la pandemia del COVID-19 y a su vez los esfuerzos de control para los servicios de salud reproductiva, materna, neonatal e infantil. Y nuevamente, en 118 países de ingresos bajos y medios. ¿Cuáles son las implicancias de toda la evidencia disponible? Cuantificar aquellos efectos indirectos, servir como punto de referencia para la toma de decisiones de los responsables políticos y priorizar aquellas intervenciones que generen más impacto en el aumento de las muertes. Ahora, como ya hemos visto en los antecedentes, ¿cuáles son los efectos que podría traer consigo, ¿no? Los efectos indirectos? La interrupción de la prestación de los servicios de salud, una reducción en la utilización de los servicios de salud y por consiguiente también el aumento de la emaciación debido a la reducción de la seguridad alimentaria. Percy, ¿estás ahí? Hola, Diana, sí. Percy, dime qué tienes por este último punto que he mencionado.
por emaciación más que nada. Bueno, yo entiendo un cuadro de desnutrición, ¿no? Ya. Bueno, esto traería consigo la duplicación de las crisis alimentarias, cuadros de desnutrición, como lo dice Percy, causas del aumento de las tasas de emaciación fuera del sector de salud. Entonces, los modelos existentes buscan estimar aquellos efectos indirectos de la pandemia sobre la mortalidad materna infantil. Metodología. Para esto se hizo uso de la herramienta Vidas Salvadas. Esta herramienta se encuentra dentro de es un paquete que se encuentra dentro de un programa de software que es Spectrum. Este valora así a grandes rasgos las características demográficas de un país, de una población, y busca plantea estimaciones realistas y cuantificables para las tomas de decisiones, ¿no? ¿Y qué más? En este estudio, plantea ciertos escenarios hipotéticos, que son 3. Además, les asignan un porcentaje de gravedad para cada escenario, que es el de 5%, del 20% y del 50%, y se extrapola de las muertes que hubieron en un mes, se extrapolan hacia 3, 6 y 12 meses. Y los países que intervinieron para esto fueron 118, y ya bueno, para desarrollar los supuestos se adoptó el marco de salud del sistema de salud, que es un modelo un poco simple, pero es más complejo de lo que parece. Entonces, la interrupción de vida a la pandemia, que traería consigo el incremento de la mortalidad materna e infantil, y más que nada, hay 2 componentes aquí que traerían consigo esta causa final, que sería la reducción en la cobertura de los servicios de salud y el incremento de la prevalencia de la emaciación, ¿no? Ya vamos a ver ahorita específicamente sobre este marco, que valoran 4 componentes esenciales, que es la disponibilidad de los trabajadores de salud, disponibilidad de los suplementos y equipamientos de salud, la demanda de los servicios de salud y el acceso a los servicios de salud. Ahora, todo esto conllevaría a la cobertura de los servicios de salud, a una cobertura general, ¿no? Brindando la provisión y la utilización de los servicios de salud. Entonces, ya habiendo visto esto, ahorita vamos a pasar a nuestras tablitas. Y bueno, para cada escenario, recuerdan que comenté que eran 4, ya. Para cada escenario se categorizó en una reducción del 0%, del 5%, del 10% y del 25%. Ninguna, pequeña, moderada, grande respectivamente. Y además la cobertura, se menciona, ¿no?, que es el producto de la prestación de los servicios de salud y la utilización de los servicios de salud. Además, plantean una fórmula matemática un poco particular, porque luego yo apliqué esta fórmula en el siguiente cuadro y me salía la reducción general de la cobertura. Entonces, esta fórmula era 1 menos la multiplicación de 1 menos cada componente que mencioné. Y bueno, aquí observamos los escenarios hipotéticos, ¿no? Primer escenario, segundo escenario, tercer escenario. Mientras vamos bajando acá, subiendo, a cada escenario, vamos viendo que va aumentando el porcentaje, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerdan que les dije que aumentaban los porcentajes de gravedad, ¿sí? El aumento relativo de la emaciación, que era el del 10, del 20 y del 50%, es por ello que vemos que aumentan en cada escenario. Y además evaluamos qué cosa, los componentes, los 4 componentes, ¿no? Y si tú multiplicas esto por esto, por esto, por esto, con la fórmula matemática anterior, te sale lo de acá. Ahora, ¿qué podemos observar también aquí? Es que, por ejemplo, en el servicio de planificación familiar, no existe ninguna variación. ¿Por qué? Porque como son escenarios hipotéticos, aquí los investigadores asumieron que
no era necesario que un profesional te atienda para esta categoría. Entonces, ¿por qué? Porque puedes conseguir este medicamento en la farmacia u otro lugar. Y también se observa que no existe ninguna variación con respecto al componente de la demanda, ¿no? Jennifer, Jennifer, ¿estás? Diana no se encuentra. Ya, Deyan, ¿por qué crees que no varía los componentes de la demanda en planificación familiar? Porque de los demás sí hay una variación. Sí, justamente esa era también una de las preguntas que se había formulado, porque si ahí se observa, dice, en el primer escenario se supone que todos deben estar, bueno, la estimación que se da es pequeña, ¿no? Esa es la reducción el investigador plantea para el primer escenario, que todo se reduzca, pero de una manera pequeña. Pero en planificación familiar, con respecto a la reducción de la demanda, dice no, o sea que no hay ninguna reducción en la demanda, porque va a ser todo lo contrario, o sea, así se haya poca cobertura sanitaria, la planificación familiar no va a poder, la demanda va a continuar más bien, o sea, difícilmente se va a reducir, sino todo lo contrario, va a aumentar la demanda. Es por eso que yo intuí que por ahí es que le colocan no, y incluso en el segundo escenario ni en el tercer escenario le colocan small, o sea, para nada se reduce esta demanda, sino es que todo lo contrario, se va a incrementar. Y otro de las categorías que tampoco se reducen está, por ejemplo, el cuidado infantil, el cuidado del recién nacido, child care, y el último que es el cuidado temprano del niño. Percy, tú, Percy, Hola. y Percy, la misma pregunta. Eh, bueno, comparto lo que menciona Dayan también, ¿no? Con respecto a planificación familiar, como vemos, no se considera por esa parte, ¿no? Sí, bueno, ya. A usted, Treliacu, porque yo también tenía esa duda en esa parte. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches a usted. ¿Qué tal? Bueno, dentro de este modelo matemático que hicieron estos investigadores, ¿no? En el cual introdujeron varios factores, varias variables, ¿no? Para ver cuál era el impacto que tenía dentro de la mortalidad tanto materna como infantil, neonatal infantil, ¿no? Que se produzcan estos eventos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan del primer escenario, nos hablan de que hay una reasignación, ¿no? Cuando se inició la pandemia, como lo tuvimos acá en el país, hubo en el sector salud una reasignación del recurso humano, ¿no? Es decir, por ejemplo, se cerró lo que es consulta externa, ¿no? En el área materna, en el área de nosotros, por ejemplo, ya se dejó de atender lo que es atención prenatal, ¿no? Se dejó de atender lo que es psicoprofilaxis, consejería, ¿no? Consultorios externos. Entonces, eso tuvo un impacto, ¿no? Y de acuerdo a estos tres escenarios que nos mencionan los investigadores, pues dentro del primer escenario, por ejemplo, en la planificación familiar nos dice que no hubo una reducción de la demanda para este primer modelo que plantea, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la demanda en planificación familiar siguió igual, ¿no? ¿Qué sucede acá? Que pues a pesar que se cerró, por ejemplo, la atención de consulta externa en planificación familiar, igual las usuarias seguían acudiendo, ¿no? Porque tenían esa necesidad, ¿no? Podían venir, ¿no? En mi fecha programada, ¿no? Ya me toca mi siguiente dosis, ¿no? Del método anticonceptivo, por ejemplo, ¿no? Es una paciente continuadora. Entonces, por más que se cerraron los consultorios,
igual, ¿no? Ellas seguían acudiendo, ¿no? Por eso habla de que no hay una reducción en la demanda en planificación familiar, por ejemplo, ¿no? O sea, continuaba la demanda a pesar del cierre de estos servicios, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, para en los niños, ¿no? Igual los niños necesitaban atención, ¿no? Por más que se cerrara el consultorio, igual, ¿no? Continuaba la demanda, ¿no? Y vimos pues como a medida de que pasaba el tiempo y la pandemia iba avanzando, ya estas demandas pues se iban reduciendo, ¿no? De acuerdo a los escenarios planteados, ¿no? Ah, ya, sí. Bueno, más o menos que mis compañeros y yo lo entendíamos más o menos así. Muchas gracias, Ostetra. Bien. Continuando. Continuando en la sección de resultados, nos hemos distribuido para la tabla 2. Le tocaría a Jennifer, si no me equivoco. ¿A Jen? ¿Jen? No está. Vamos a explicarnos nosotros porque no se Ya. puede conectar. Ya, entonces yo explico esta primera parte. Recuerdan que les dije que para el primer mes de las muertes maternas que habían ocurrido en este primer mes, se habían extrapolado para los 3, 6 y 12 meses. Hasta ahí ya. Hasta ahí bien. Entonces, para las muertes maternas, la línea de base es de 24.500, a diferencia de las muertes infantiles, que la línea de base es de más o menos 430.000 por ahí, ¿ya? Luego lo vamos a ver en una figura, por eso no estoy especificando tanto los números de acá. Entonces, recuerdan que les dije que para los diferentes escenarios habían asumido porcentajes de gravedad para el primero, para el segundo y para el tercero, que era del 10, del 20 y del 50%. Entonces, se busca el incremento de muertes adicionales, las cuales eran por cada mes, que de 2030, para cada escenario, ¿no? Entonces, se hacen las estimaciones hipotéticas en base a 3 tiempos. El primero, que es 3 meses, 6 y 12 meses. Y ahorita vamos a ver cómo es que se plantea en la figura. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá vimos la línea base que en muertes maternas era de 25.000, ¿no? Y en las muertes infantiles era más o menos de 4.300 por ahí, 430.000. Ya bueno, observemos primero aquí, en las muertes maternas. La línea de base, que está ubicada en el número de muertes maternas que mencioné, y veamos cuál es el aumento adicional de muertes cuando existe una reducción en los servicios de salud materna, infantil, y bueno, de salud materna, ¿no? Y bueno, aquí en esta segunda figura se hace, observamos la línea de base, se hace una, se observa el aumento de muertes por la reducción de la cobertura de la intervención, y asimismo se evalúa las muertes adicionales por emaciación. Más o menos así lo estoy entendiendo. Y del primero al tercer escenario, como se ajustaron a los a los porcentajes de gravedad, es por ello que se ve que el aumento es progresivo, ¿no? Percy, ¿estás ahí? ¿Entiendes lo mismo? ¿Alguna opinión? Percy. Ivonne,
Iván, ¿estás ahí? ¿Hola? Hola, Percy. Sí estaba hablando, creo que no había activado mi micrófono, disculpa. Bueno, Ya. como también entiendo, como tú mencionas, ¿no? Tenemos una línea de base y con respecto a, a cómo actúan en la reducción de, ¿cómo se llama esto? De los diferentes escenarios, vemos aumentos relativos con respecto a la muerte materna, ¿no? Sí, no, ahí creo que no hay tanto problema. Entonces pasemos a la siguiente tabla. Ya. Esta tabla creo que sí le toca a Dayan. ¿Dayan? Era el gráfico anterior, pero bueno. Bien, aquí, ¿Percy? Sí, a ver, Ah, era Percy. o de repente de ya, ¿podrías complementar el gráfico anterior antes de pasar a este? Bien. Bueno, el gráfico anterior prácticamente es la explicación de la primera tabla que nos mostró, la tabla 1, donde todo lo que está de azul son las estimaciones de muerte materna y en la primera y en la segunda las estimaciones de muerte de niños, de niños, pero las de azul son las que pues van a suceder normalmente, ¿no? Eh, sin esta pandemia del COVID, ¿no? O esta falta de cobertura que existe debido a la pandemia. Y ya lo de rojo pues vendría a ser las muertes adicionales que se están estimando de acuerdo a la fórmula matemática que se han calculado, ¿no? Y se ve cómo se incrementan a medida de los escenarios, ¿no? Y a medida, perdón, de los meses. Es decir, la primera, no sé si Diana lo puedes enfocar, la segunda barrita del primer gráfico, por ejemplo, las muertes adicionales maternas son más pequeñas que en la barra 4, en la cuarta barra, porque esto son las estimaciones que se calculan para los 3 meses. Y ya la tercera barra es las estimaciones para los 6 meses y la última ya para los 12 meses. Entonces, a medida que van aumentando el tiempo, las estimaciones maternas se incrementan. Y de igual forma, la muerte materna se incrementa. Y de igual forma para el segundo gráfico, pero en este caso sería con los niños, ¿no? A medida que se aumenta el escenario 1, que son también en el escenario 1 que ocurre menos cobertura, es decir, se reduce la cobertura pero de manera pequeña, y en el escenario 2 que se reduce la cobertura pero de manera mediana o moderada, y en el escenario 3 ya cuando la cobertura está, digamos, más grande, ¿no? Y es por eso que las muertes adicionales se incrementan de acuerdo a los escenarios o al grado de reducción de la cobertura. Sí, creo que todos hemos entendido esa parte de ahí. ¿Sí? Para pasar a la No sé siguiente. si hay alguna duda quizás de parte del público, también la podrían dejar en el chat mientras vamos avanzando y también se absuelven en el camino mientras se expone el artículo. Percy. Ya lo veo. Bueno, ya en esta parte de los resultados, en esta tabla número 3, lo que podemos observar es cómo diferentes intervenciones han afectado en contribuir a un aumento de la mortalidad materna en los diferentes escenarios. Básicamente vemos que las cuatro primeras intervenciones van a representar prácticamente en un mayor incremento de la mortalidad materna, ¿no? Llegando hasta un 60%. Tenemos, por ejemplo, la reducción en esta intervención, como es el uso de la administración parenteral de uterotónicos. También tenemos la administración de antibióticos, administración parenteral de anticonvulsivantes
y los ambientes limpios, ¿no? En la atención del parto, básicamente. Nos vemos como prácticamente se comparten los porcentajes de incremento de los 3 escenarios, ¿no? Y como mencioné, estos 4 primeros representan a un 60% del incremento de la mortalidad materna. Luego tenemos otro, por ejemplo, podemos mencionar como de repente la expresión manual de la placenta, la vacuna del toxoide de tétano, la asistencia del parto vaginal, de la cesárea, ¿no? Pero en general ya van en conjunto van a hacer de menor proporción el incremento de la mortalidad materna, ¿no? Eso es lo que pude entender de esta tabla. De repente podrías complementar, Sí. Diana. No, sí, estoy de acuerdo contigo. Los 4 primeros representan el 60% de las, de las muertes maternas. Y bueno, eso más que nada, porque son el mayor porcentaje en comparación con los demás, ¿no? Ivonne, ¿estás ahí? Ivonne. Ya bueno, ¿alguna duda hasta ahí? Bueno, de repente acá sería importante recalcar que estas intervenciones que figuran en esta tabla, pues son consideradas intervenciones básicas que no deberían faltar, ¿no? Dentro de la atención materna y atención infantil, ¿no? Porque al faltar alguna de estas, al faltar alguna de estas intervenciones, por ejemplo, si no tenemos oxitocina, no hay el uso de los uterotónicos, por ejemplo, para brindar la atención. En el escenario 1, por ejemplo, ¿no? Habría un 28% adicional de muertes maternas, ¿no? Lo mismo en el escenario 2 que el escenario 3, ¿no? Entonces, el uso o la administración parenteral de antibióticos, ¿no? Si nos faltara alguno de los antibióticos de amplio uso en la atención materna, por ejemplo, también eso va a influir en que pueda elevarse este porcentaje de muertes que podrían ser por el COVID, ¿no? Incrementarse por esta falta de estos insumos, de vacunas, ¿no? Y de estas intervenciones que figuran aquí, ¿no? Que son consideradas por eso como básicas principales que deberían estar presentes, ¿no? Para poder evitar el incremento de la mortalidad tanto materna como infantil, ¿no? Gracias, obstetra. Y ya bueno, para el siguiente y último cuadro, que es este. Ivonne. Sí, en el último cuadro me hablan acerca de las muertes infantiles adicionales por mes según la intervención. Y ahí vamos a ver los ítems de cada intervención que lo han clasificado según las categorías, como la primera que es emancipación, curativa, parto, prenatal, vacunas, preventivos y planificación familiar. Pero al igual que el cuadro anterior, va en orden decreciente, siendo así que los primeros ítems, en este caso pero antes de eso, vemos también que hay una subdivisión por escenarios, escenario 1, 2 y 3 también, y recordemos que en primera instancia mencionaron que de acuerdo a cada escenario iban a aumentar el porcentaje de emancipación y que en este cuadro se puede observar, siendo así que en el escenario 1 ese cuadro es de
va a representar un 18% de las muertes adicionales infantiles, en el escenario 2 un 21% y finalmente en el escenario 3 un 23%. Debajo de este encontramos estas tres primeros ítems que pertenecen a la categoría de curativo, que es sobre el manejo de la sepsis neonatal y neumonía, la administración de antibióticos y de solución de rehidratación oral para el caso de diarreas. Vemos que estos son los que representan el mayor porcentaje de muerte infantil. Siendo así que en el escenario 1, estos tres porcentajes me van a representar el 42% de las muertes maternas, muertes adicionales, perdón, infantiles, van a ir aumentando, pero el porcentaje que va a representar sobre las muertes infantiles va a ser constante, siendo así que en el escenario 2, la suma de estos tres primeros, que es la sepsis neonatal, el uso de antibióticos y de rehidratación oral, va a ser 41 y en el tercer escenario también va a ser 41. Ya. Sino como plantean en el escenario anterior, en la tabla anterior y en esta tabla, como mencionan, las categorías de intervención son esenciales y básicas. Es por ello que se están poniendo estas y de manera decreciente se están poniendo las más importantes, como si existiera una reducción en la utilización de estos servicios, o bueno, de estas intervenciones, conllevaría a escenarios hipotéticos, ¿no? Al escenario de que aumentarían las tasas de muertes, en el caso anterior, de muertes maternas y muertes infantiles, en este caso. Y ya bueno, ¿hasta ahí todo bien? Y bueno, terminando con la discusión, casi, la interrupción generalizada de los servicios del sistema de salud y un acceso reducido, traería consigo un acceso reducido a los alimentos. Así también se espera que los países de ingresos medios y bajos, esto le conlleve a grandes aumentos de muertes maternas e infantiles. Con este estudio no se busca predecir el hecho de la cantidad de muertes maternas, sino que planea estimaciones. Las decisiones que tomen los gobiernos para responder a la pandemia tendrán consecuencias para la salud materna e infantil, ¿no? Como hemos visto, se priorizan algunas cosas y, por ejemplo, se priorizan otras cosas en el sistema de salud, pero se está dejando de lado a los servicios materno-infantiles que pueden conllevar a un aumento mayor en las tasas de muertes, ¿no? De mortalidad. El objetivo es mostrar lo que podría suceder en diferentes escenarios, ¿no? Como hemos visto, diferentes porcentajes de gravedad y en diferentes tiempos. No se detallan los efectos a largo plazo, porque, ¿por qué sería esto? Porque por la temporalidad más que nada, ¿no? Como es un estudio transversal, podría decirse, se tiene que, en ese entonces, la enfermedad por COVID-19 están generando las muertes maternas, pero ¿qué sucede si en ese entonces no sé, le llega la vacuna, le llegan, las personas de manera rápida se empiezan se deja de propagar este virus o qué sé yo, por algunas otras situaciones o otras variables que podrían intervenir? Es por ello que no se detallan los efectos a largo plazo, ¿no? Solo es un estimado de lo que podría pasar en ese entonces.
¿Para qué? Para que los responsables políticos puedan tomar las decisiones más apropiadas con respecto a las intervenciones. Se espera que la pandemia afecte la salud de las mujeres y los niños en otras formas, en las formas en las que se han captado, ¿no? Y bueno, el papel de la fuente de financiación, los patrocinadores que fueron más que nada financiados por la fundación de Bill y Melinda Gates no tuvieron ningún papel en el estudio. Asimismo, la base de datos se encuentra disponible si quieren revisarla. Y bueno, los colaboradores que en este artículo especifican qué es lo que hace cada autor. Y las declaraciones de interés, no hay intereses en competencia. Y bueno, agradecimientos a esta herramienta que fue creada por, fundada por Bill y Melinda Gates. Y bueno, eso sería todo con respecto al artículo. Sí, bueno, gracias Diana. No sé si algún miembro quisiera agregar algo más o hacer algún comentario al respecto. Bueno, lo que yo les preguntaría a ustedes, ¿no? Que han podido leer un poquito y analizar el artículo es, ¿cuál creen ustedes que sería la utilidad de presentar este modelo matemático donde se recrean las variables que podrían estar interviniendo, ¿no? Para incrementar la mortalidad materna y la mortalidad infantil, ¿no? ¿Cuál creerían ustedes que es la utilidad que tiene este modelo? Obstetra, no sé si se me escucha. A ver, ¿me escuchas? Sí. Ya. La pregunta que les quería hacer es, ¿cuál es la utilidad de este modelo matemático donde han tratado de los investigadores recrear las variables que podrían estar interviniendo en el incremento de la mortalidad materna, infantil, ¿no? A raíz de la pandemia de la COVID-19, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que sería la utilidad de este modelo? No sé si yo podría responder esa pregunta. Sí, bueno. Ya. Desde mi punto de vista sería que al momento de la toma de decisiones y creación de políticas públicas en salud, pues ver mediante este modelo que nos permite ver los ítems en los cuales se podría reducir este aumento de muertes adicionales, pues en esos ítems pues intervenir para que no se dé estas muertes adicionales. Muy bien. ¿Qué más? Aparte de las intervenciones que podamos tener en esas categorías, ¿no? Que señala, ¿no? O en esos factores. ¿Para qué más nos podría servir este modelo? Obstetra, Sí, justo al final del artículo mencionan que sí, para la toma de decisiones es muy importante, pero también para mantener la cobertura de las intervenciones en el parto, como ya lo mencionaron, en la administración de los antibióticos y otros medicamentos heterotónicos, porque de esa manera se van a ahorrar más muertes maternas adicionales. Entonces, era como lo que planteaba al final del artículo, hacía un llamado a las autoridades, que si bien es cierto hay una parte de, digamos, de los decisores que estén de acuerdo en disminuir colocar el distanciamiento social como una medida de solución que sí aporta, pero también hay otros que creen que se deba aumentar las atenciones de rutinas, o sea, se deben mantener las atenciones de rutinas, como por ejemplo las de planificación familiar
hospitalar y otros. Y como que por ahí parecía que estaba la discrepancia que lo colocaron al final, el autor lo colocó al final, que existen esas dos posturas que se podrían tomar. Entonces, no da hincapié a que estén como que de un lado o del otro, pero sí lo sugiere, lo plantea. Y después otro que menciona como ejemplo es la continuidad de los alimentos terapéuticos para usar como parte de la continuidad de las políticas de salud, ¿no? Así es, ¿no? Sí, también es importante, pues, para esto también recordar dentro del artículo lo que hace mención los investigadores acerca de estos 3 escenarios, ¿no?, que ellos plantean, ¿no? Bueno, partimos de estos 3 escenarios, ¿no?, que están en relación al tiempo en el cual se va dando la pandemia de la COVID-19, ¿no? ¿Qué pasaba en el escenario 1? Pues que en un inicio, cuando se presenta la pandemia, pues no se toman medidas de inmediato, ¿no? Y estas se toman poco a poco, al menos acá en nuestro país, ¿no?, con el paso del transcurrir de los días y el ver cómo iba la situación en otras partes del mundo, ¿no? Y cuando ya llega la COVID-19 acá en nuestro país, ¿no? Pero dentro del primer escenario, por ello, es cuando recién se están tomando unas medidas iniciales, ¿no? ¿Qué incluye esto? Por ejemplo, dentro de nuestro sector salud, pues la reasignación de los recursos humanos, ¿no? Y tanto humanos y materiales para dar una respuesta ante la COVID-19, ¿no? Ya que no había pues un excedente de recursos programados para brindar esta atención, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Que muchos de los profesionales, ¿no?, que brindaban la atención asistencial fueron reasignados a otras funciones, ¿no?, de los servicios que cerraban, por ejemplo, ¿no? Y a su vez también hubo un reacondicionamiento de las áreas de atención, ¿no?, porque ya se tenía que transformar el servicio, ya no solamente iba a haber pues área de atención general, sino también tendría que subdividirse, ¿no?, y tener un área COVID y un área no COVID, ¿no?, dentro del mismo establecimiento, ¿no?, para poder atender esta pandemia, ¿no? Entonces hubo una reasignación de recursos humanos, una reasignación de insumos materiales, ¿no?, que esto tiene que ver pues con la atención que se brinda, y a su vez todos estos factores influyeron también en la demanda de atención, ¿no?, porque en un inicio, como bien lo decía en el artículo, a pesar del cierre de algunos servicios, pues las personas continuaban llegando por atención, ¿no? Quizá en un inicio pues no estaban muy enteradas las personas de que la consulta externa, por ejemplo, se cerró, ¿no? Entonces seguían acudiendo a los establecimientos en la búsqueda de su atención regular, digamos, ¿no? Pero conforme fue avanzando la pandemia y el gobierno empezó a colocar algunas medidas restrictivas, ¿no?, como el aislamiento social, ¿no?, los llamados toques de queda, ¿no? Todo esto va a afectar pues, en la salud, ¿no? No solamente son medidas que se toman pues, aisladamente, ¿no?, sino que todo esto va a influir dentro de la salud, ¿no?, porque recordemos que la salud finalmente está influida por los determinantes sociales, ¿no? Entonces, estas restricciones, este toque de queda, eso también trajo una situación económica que se vea mermada, ¿no?, por toda esta situación, ¿no? Entonces, muchas personas dejaron de trabajar, ¿no?, de tener un trabajo remunerado, ¿no? Muchas personas también tuvieron que buscar el sustento de otra forma, ¿no? Entonces, el trabajo formal se redujo, ¿no? Aumentó también los trabajos informales, ¿no? Entonces, todo eso aumentó, agudizó más el tema de la pobreza, ¿no?, de la escasez de recursos, ¿no? Y todo eso también influyó dentro de la salud de las personas, ¿no? Al igual que también la cadena de suministros de los insumos necesarios para brindar la atención, se centró más, digamos, la atención de la pandemia, ¿no?, de los casos de COVID y
se descuidó un poco la atención regular, ¿no? Sin embargo, las pacientes o las personas que sufren de enfermedades crónicas, por ejemplo, igual siempre van a necesitar la atención, ¿no? Las personas hipertensas, las personas diabéticas, ¿no? Van a necesitar de continuar su atención, ¿no? O sea, eso no puede parar, ¿no? Lo mismo sucede en la atención materna, ¿no? Los partos van a continuar, ¿no? No es que se viene la pandemia y esto se detiene, ¿no? Entonces, todo esto se extrapoló en los escenarios, ¿no? En el escenario 1, cuando recién de repente estaba iniciando la pandemia, ¿no? Y pues no había mucha afectación. El escenario 2, donde ya fue la cosa empeorando, ¿no? Y el escenario 3, donde ya pues vemos lo que prácticamente está sucediendo hoy día, ¿no? Entonces, de acuerdo a esos 3 escenarios es que se va viendo pues cómo la mortalidad se incrementa, ¿no? Tanto materna como infantil. Pero no solamente eso, sino que esta mortalidad, pues, se habla también en el artículo que no solamente, pues, es la mortalidad por la pandemia, ¿no? Por la COVID-19, sino que también el dejar de brindar estos servicios de atención regulares, ¿no? Va a hacer de que se incrementen aún más las muertes maternas e infantiles, ¿no? Entonces, por eso es que estos gráficos que ustedes muy bien describían hace un momento, pues hay una mortalidad adicional, ¿no? Y por supuesto, ¿cómo nos sirve este modelo? También lo han mencionado muy bien, que si bien es cierto, el modelo puede tener algún sesgo, ¿no? Porque no todas las variables que influyen están contempladas dentro de este modelo matemático, ¿no? Y es imposible, pues, tener controladas todas las variables, ¿no? Entonces, este modelo nos da una aproximación, una estimación de la magnitud del daño que puede provocar la pandemia, ¿no? Y el no brindar todos los servicios que normalmente se brindaban, ¿no? El haber cerrado algunas atenciones, ¿no? Que se brinda a la madre y al infante, pues definitivamente esto va a traer un perjuicio, ¿no? Lo que se traduce en vidas perdidas, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Y si bien este modelo puede tener sesgos, pues el valor que tiene también es el poder hacer abogacía en salud, ¿no? El poder decir a los decisores, ¿no? Hacer llegar esta información y que se puedan tomar decisiones, ¿no? De pasar a la acción, ¿no? No solamente decir, pues, pues tenemos estos problemas y ahora, pues, ¿cuál priorizamos, ¿no? O qué es lo que, como mínimo, no debemos dejar de brindar, ¿no? En nuestra atención. Entonces, esto también nos sirve para eso, ¿no? Justamente para hacer abogacía en salud, ¿no? Y que se pueda dar continuidad a la atención, ¿no? Porque ya hemos visto cómo se incrementa la mortalidad tanto materna como infantil, ¿no? Entonces, ¿y allá? Sí. Sí, sí se me escucha mejor. Sí. Bueno, ya para ir cerrando, vamos a absorber algunas preguntas que se plantearon dentro del club. Y si por favor también hubieran algunas preguntas de parte del público presente, que también lo puedan formular, lo pueden dejar en el chat o pueden activar sus micrófonos si lo desean. Entonces, Diana, la primera pregunta que surgió, que también creo que ya ha sido un poco explicada, dice, ¿en qué se basa el método de Life Stage Tool y en qué tipo de estudios se utiliza este método? Diana. Habíamos visto bueno, lo que yo busqué, porque yo he revisado artículos de otro tipo de metodología. Esta es la primera vez que veo que aplican un modelo matemático para estimar situaciones hipotéticas.
Entonces, yo asumo que era un estudio de tipo ecológico, pero no estoy tan segura ahí, porque por esto del modelo matemático, porque si bien es cierto, se estudia los aspectos, las características demográficas de los países, porque intervienen como 118, entonces un estudio ecológico es como que estudia las poblaciones, ¿no? No sé si ahí si está bien eso, etcétera. Esa era mi duda también. ¿Y en qué se basa este método? Es que, como dije, ¿no? Esta herramienta em, busca estimar a través de las intervenciones si existiría un aumento, bueno, a través de las intervenciones, si existiría un aumento en la tasa de mortalidad materna e infantil, ¿no? Pero esta herramienta también es usada para otro tipo de población neonatal también. Recuerdo para personas con VIH, para ver si hay de la cobertura de personas con VIH y otros aspectos más. ¿Alguien ahí? Sí, Diana. Bueno, esta herramienta, ¿no? Es una herramienta que ha sido desarrollada en la Universidad de Johns Hopkins, ¿no? En la Facultad de Salud Pública, que lo que hace esta herramienta, pues, permite a la persona que desee ver o estimar, ¿no? El impacto que tiene cuando hay un cambio en la cobertura, ¿no? De algún programa, ¿no? Y cómo incide esto en la mortalidad, ¿no? Pero para países de bajos ingresos o de ingresos medios, ¿no? Entonces, esta herramienta lo que permite es proyectar, ¿no? Hacer proyecciones, hacer estimaciones, ¿no? De qué pasaría, ¿no? Si incluimos este factor, ¿no? Aumentamos, reducimos este factor, ¿no? Y predecir un comportamiento, ¿no? Un estimado, ¿no? Como en este caso de la pandemia, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar entonces a la segunda pregunta. Si pones la siguiente, Diana. Bien, esto era de acuerdo al gráfico que se mostró en la tabla 1. ¿A qué se debía que en el componente de demanda para algunos indicadores, como por ejemplo el de planificación familiar, no existía ninguna suposición de reducción en ninguno de los 3 escenarios? Eso también ya se ha venido resolviendo. Y si este tipo de suposiciones en generales, ¿en base a qué criterios han sido estimadas? ¿Serían considerables válidas? Porque, bueno, el autor menciona algunas referencias de acuerdo a las pandemias anteriores y probablemente que por ahí se hayan supuesto esas categorías, ¿no? Sí, bueno, acá quizá agregar un poco que si bien este modelo es de predicciones, ¿no? Los datos que se introducen al modelo están basados en estadísticas proporcionadas, por ejemplo, por la Organización Mundial de la Salud, de estadísticas de los propios países, ¿no? De bajos y medianos recursos, a través de, por ejemplo, las encuestas demográficas y de salud, a través de censos, de encuestas nacionales, ¿no? Para que este modelo pues, pueda dar unas aproximaciones lo más reales posibles, ¿no? Entonces, si hasta este momento no hubiera alguna duda o por los participantes también, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Acá se modifica. Bien, dice, según la tabla número 2, el medio por el cual se hacen las estimaciones nos da cifras exactas, pero ¿no sería más certero que nos brinden rangos para así disminuir los sesgos?
Ivonne, creo que esta pregunta, esa duda era de tu parte. Sí, ahí en esa parte me refería a como una especie de intervalos de confianza para los números que nos dan de muertes. No he leído, es la primera vez que leo un estudio sobre un modelo de predicciones y por eso tenía la duda. Yo creo que para esto de los intervalos de confianza, sí sería el caso, pero en situaciones específicas, no en estudios como este tipo, porque em, creo que se evaluó por la cantidad de muertes maternas e infantiles por un mes y a partir de ahí extrapolaron ya los siguientes meses, pero esto de los intervalos de confianza yo creo que es más para evaluar situaciones más específicas. No sé qué dice Percy. Bueno, también tenía un poco de dudas sobre esa pregunta, no lo tengo muy claro. Sí, lo que pasa es que aquí cuando hablamos de intervalos de confianza, estamos hablando cuando se aplica alguna prueba estadística, cuando nosotros tomamos una muestra, ¿no?, de la población, ¿no?, para hacer el estudio, porque de repente no tenemos los recursos suficientes o la población es muy amplia, ¿no? Entonces, tomamos una muestra, ¿no?, de la población y luego lo que buscamos al finalizar el estudio es generalizar los resultados de esa muestra, de ese grupo pequeño, a toda la población. Entonces, ahí es donde vamos a tener los intervalos de confianza, ¿no? Pero en este caso, es un estudio diferente, donde es un modelo matemático, donde se introducen datos de poblaciones grandes, ¿no? En este caso se trató de poblaciones de 118 países, ¿no?, de bajos y medianos ingresos, ¿no? Por eso es que acá no se toma intervalos de confianza, sino ya hablamos de poblaciones, ¿no? Ya, gracias, obstetra. Y entonces, ¿hay alguna otra duda? Parece que Entonces no. pasaría a la siguiente pregunta. Sí, ¿No, Dayan? sí, la siguiente pregunta que también está relacionada, parece a lo que se venía explicando. A ver, dice, ¿considera que existe algún sesgo en el trabajo? De ser así, ¿cuáles serían las posibles medidas para disminuirlos? Yo creo que, o sea, la información se tiene, pero de manera general. No existen estrategias que puedan abordarse a nivel individual, por una parte. También, no sé, eso es una parte. Y lo otro sería la temporalidad entre la exposición y la enfermedad. ¿Por qué? Porque si se mide la exposición y la enfermedad al mismo tiempo, esta puede variar a través del tiempo por las variables intervinientes o confusoras que mencioné. Entonces, eso podría generar un sesgo en la información que se tiene, ¿no? ¿Alguien tiene otra idea sobre esta pregunta? No sé si se encuentra presente quien planteó la pregunta. De repente
quisiera explicarlo mejor o a ver exactamente a qué hacía referencia más o menos. Sí, solamente sí era para ver los sesgos que cada uno de los participantes podría visualizar. Solamente para aportar, aparte de lo que dijo Diana y que también mencionaron en la exposición, que podrían haber otras variables que no se tomaron en cuenta en el estudio. Y para tener una estimación pues, más exacta según los países, se tendría que ver las medidas o cómo fue afrontando pues, ese determinado país durante la pandemia, para que sean las cifras más exactas. Solo eso. Claro, concuerdo con lo que dice Ivonne, ¿no? De que, pues, dentro de este modelo matemático, por ejemplo, hay medidas para mitigar estos efectos, ¿no? Y que de repente estas no han sido tomadas en cuenta dentro del modelo, ¿no? Pero es muy difícil poder estimar o hacer predicciones, ¿no? Estamos hablando de un modelo hipotético, ¿no? Es decir, algo que no exactamente sucede así en la realidad, ¿no? En la realidad nosotros sabemos que hay otros factores, ¿no? Que hay determinantes sociales que van a impactar, de hecho, dentro de la salud materna e infantil, ¿no? No solamente a raíz de la COVID-19, ¿no? Sino existen determinantes sociales que son transversales, ¿no? Entonces, esos son muy difíciles de medir dentro de por más que sea un modelo matemático, introducirlos dentro del modelo y analizar todas las variables que podían estar implicadas es muy difícil, ¿no? Inclusive, las mismas variables que ya han sido analizadas en este estudio por los autores, ¿no? Los investigadores, dentro de las mismas variables analizadas puede haber interferencia, ¿no? O puede haber una interrelación entre estas variables que eso también dificultaría el análisis, ¿no? Buenas noches, si me permite. Sí, adelante, se podría. Sí, bueno, interesante el tema de el análisis de este artículo, pero justo hablando del sesgo, como menciona Elia, ¿no? Elia Kut, sobre si hay diferentes variables o dimensiones cuando hablamos de acceso a los servicios de salud, en especial la atención prenatal, en cuanto a gestantes, su implicancia final, ¿no? En una mala calidad de atención al control prenatal. Desde un inicio se ha elaborado diferentes estrategias para poder mejorar la atención, ofrecer el servicio, poner disponibilidad a los servicios de salud. Cuando en una pandemia, normalmente frente a una situación, lo primero que se hace es aperturar, ampliar el sistema de salud fortaleciendo el primer nivel de atención, cuando en este caso sucedió todo lo contrario. Lo que me llama la atención en general es de dónde viene la investigación al final, ¿no? Porque este estudio, este método utilizado, que utiliza algoritmos matemáticos, ¿no? Para proyectar a una población general y específicamente poblaciones o países de bajos ingresos o medianos, y viene este estudio planificado por la fundación de Melinda Gates, ¿no? Entonces de ahí inicia mi sesgo, ¿no? Porque hay muchas investigaciones de esta fundación y siempre ha trabajado el tema de población, ¿no? A nivel general, especialmente en países con bajos ingresos. Entonces, si yo tengo ya un análisis matemático de cómo va a implicar, qué impacto va a tener ante un evento que se cierran los servicios de salud, en este caso, a una pandemia llamado COVID-19, entonces, ¿qué es lo que va a suceder, no? Y cómo puede afectar. Y se cumplió y sucedió. Entonces, yo creo que sí sería necesario, primero, desde el inicio de este análisis, sí, es importante las conclusiones de que nos lleva como país, nosotros, Perú, fortalecer, sí, el primer nivel de atención, a pesar de este impacto que se ha dado y a lo que se viene, según lo que se dice, ¿no? La segunda ola. Esto no debe llevar a que se sigan cerrando los establecimientos de salud, al contrario, seguir fortaleciendo
porque igual el personal que atiende a los pacientes en nivel 2, nivel 3 en hospitales que tienen todos los implementos de EPP, siguen atendiendo y siguen trabajando con pacientes que tienen COVID. Lo mismo pueden seguir atendiendo el personal de salud en primer nivel de atención y aún más trabajar en tema de prevención. Cuando trabajaba, mencionaba también el cuadro anterior de planificación familiar. Bueno, ahí dice que no hay ningún tipo de modificación, efecto claro, porque nadie se va a morir por no recibir un método anticonceptivo. Pero lo que no han tomado en cuenta de que esas mujeres que no han tenido su método anticonceptivo a tiempo, que han sido muchas, hoy están dando su parto en estos meses, ¿no? Y sí implica que puede suceder una complicación si que no se llega a un control adecuado. Entonces yo creo que sí, en general, para concluir el análisis, sí es importante conocerlo, saber, y las conclusiones que lleva, sí nos hace reflexionar a no dejar de seguir brindando el servicio, pero también viendo más o menos de quién es el que ha realizado este método matemático, algorítmico, ¿no? De vidas salvadas, o estudios que se realizan en otros países, o cuál es el impacto a eventos que pueden suceder. Hay que analizar más, ¿no? Estos casos para prever qué otros eventos más se pueden presentar en un futuro, ¿no? Para prevenir. Sabemos que todo esto ya hay estudios que se han realizado en forma matemática en relación a las poblaciones. Podríamos, ustedes que están buscando información, ver, ¿no?, qué otros tipos de investigaciones hay relacionado a poblaciones que impactan la salud de la mujer, de la madre, en el niño, y poder ya tal vez evocar algún tipo de propuestas políticas sanitarias, ¿no? Y agradezco el interés que hayan tenido en poder invitar, ¿no?, para poder analizar y ver este tema que sí me parece muy importante. Sí, pues definitivamente no es igual pues tener una óptica desde un país pues desarrollado, ¿no? Cómo miran ellos el problema que sucede aquí y cómo nosotros vemos el problema desde adentro, ¿no? Definitivamente eso sí va a marcar una diferencia, y de acuerdo, ¿no?, con lo que mencionaba acerca de el cierre del primer nivel de atención, ¿no?, que fue lo primero que sucedió aquí cuando comenzó la pandemia, ¿no?, en los inicios, y que de repente se está pues restableciendo la atención, ¿no?, pero ya todo ese tiempo que no hubo la atención, pues de todas maneras ya se están presentando los efectos, ¿no?, y otros efectos más que tendremos seguramente a más largo plazo, ¿no? Pero de todas maneras es un modelo que nos sirve como referencia para poder estimar estos riesgos y saber pues que sobre todo a los que son tomadores de decisiones, ¿no?, que se puede intervenir, ¿no?, se tiene que mantener algunas intervenciones base, ¿no?, algunas estrategias básicas para evitar estas consecuencias, ¿no? Bien, gracias, etcétera, Jan, etcétera, Elia. Vamos a continuar con la última pregunta que está formulada entonces. Si hubiera alguna otra duda o quizás alguna otra observación y aporte, también pueden encender sus micrófonos. Bien, entonces, a ver, esa pregunta dice, hasta la fecha, considerando el artículo presentado u otros semejantes, ¿cuáles han sido las principales medidas implementadas por nuestro gobierno, aquí en nuestro país, por el MINSA, para prevenir escenarios con resultados desfavorables en relación con la salud y la mortalidad de los niños y madres peruanas? Bien, para esto voy a dar paso a Percy. Sí, gracias, ella. Bueno, yo buscando lo que encontré que a nivel del MINSA se han desarrollado desde el año pasado, ¿no?, por el mes de abril más o menos, una serie de directivas, estas que buscan garantizar la salud de las gestantes, ¿no? Y, por ejemplo,
ejemplo, como menciona también la usted anteriormente, ¿no? De repente mantener la continuidad en la atención de planificación familiar, también a nivel de la prevención de la atención al gestante y del recién nacido, ¿no? Brindando una serie de medidas para prevenir la infección por el COVID. Pero también debemos ver que estos son documentos planteados, ¿no? Pero vayamos al hecho de cómo han respondido también los establecimientos de salud ante estos planteamientos, ¿no? De repente ya las obstetras que trabajan en el sector asistencial podrían reforzar esta parte de las preguntas, ¿no? O estas directivas que se han planteado, hasta qué medidas han cumplido, ¿no? Si me permiten, por favor. ¿Aló? ¿Sí? Sí, adelante. Sí, para ampliar el tema, bueno, sí existe la directiva de la 094 que salió en el mes de mayo, si no me equivoco, para a fortalecer y que se aperturen los servicios de salud dirigidos a salud sexual y reproductiva y en casos de gestantes, ¿no? Pero en realidad esto no se ha cumplido al 100% desde el inicio. Y va a variar de acuerdo a cada dirección de salud, o a cada red, o a cada RIS, ¿no? Y inclusive a cada establecimiento. Es muy diferente, o sea, no hay una uniformidad en que cada red de un distrito, todos sus establecimientos presten los servicios, ¿no? Y prestar servicio no es una llamada por teléfono. La teleorientación sí ha sido importante para poder monitorizar a las gestantes, pero un control prenatal no es por una llamada telefónica, no es por una videollamada. A la gestante hay que tocarla, hay que palpar, hay que escuchar. Y es ahí donde se presentan las complicaciones maternas, ¿no? Sí es importante la monitorización, pero no es lo que el fin de un control prenatal. En realidad, los establecimientos de salud también han tenido, no es porque no han querido mucho, y otros que sí también no estaban dispuestos, pero también ellos no han tenido los implementos de equipos de protección, no tenían pruebas rápidas, que ahora las pruebas rápidas también están entre comillas en duda si realmente eran efectivas o no. No tenían ni siquiera para hacer un examen para descartar y dónde derivar. Pacientes con COVID se derivaba a ciertos hospitales y a otros no. Todo ese flujo cambió y todo ese flujo fue lento en un inicio. Y ha dependido en sí de cada red organizarse y trabajar, ¿no? Y hay ejemplos, modelos que sí veo y aplaudo cómo han trabajado, como en otros establecimientos que cada uno cerró sus puertas y no le interesaba atender, ¿no? Realmente ha sido un reaprendizaje de ver cómo se ha organizado, pero también lamentable ver la otra parte del abandono de la experiencia de salud de primer nivel, tanto desde la dirección y desde las mismas redes y cabezas, ¿no? Yo creo que ahí es un trabajo tremendo que se tiene que evaluar y potenciar, ¿no? Sí, bueno, coincido con ello. Yo trabajo en el Hospital de Vitarte y, por ejemplo, en un inicio, y creo que en todos los establecimientos la respuesta no fue rápida, ¿no? No había, por ejemplo, desde un inicio un protocolo de atención de gestantes con COVID o recién nacidos con COVID, ¿no? Como en otros países ya lo tenían, ¿no? No había una guía, ¿no? Creo que el primero en sacar su guía fue la Maternidad de Lima, pero de ahí no había un flujograma de atención establecido, ¿no? Las medidas que se dieron de parte del gobierno se dieron, pero un poquito tardías, ¿no? Y la implementación de esas medidas aún un poco más tardías, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, hemos tenido algunos inconvenientes porque, por ejemplo, a la demanda ya existente de pacientes que tenemos o que teníamos en ese entonces, se agregó la demanda de otros hospitales más cercanos, ¿no? Por ejemplo, habían pacientes que ya, cuando había la prueba ya se determinaban COVID positivas y venían, ¿no? De otros lugares, ¿no? De Huaycán, de Chosica, ¿no? Que pese a ellos también tener establecimientos, tener hospitales que son del mismo nivel,
no atendían a las pacientes, ¿no? Le indicaban, anda, ve a Habitarte, ¿no? Entonces, congestionaba nuestro servicio también, ¿no? Entonces, eso también nos obligó a tomar medidas, ¿no? Pero bueno, también la necesidad de más insumos, ¿no? De separar el área COVID de la no COVID, ¿no? Eso requiere también, pues, suministros, ¿no? Ambientes, ¿no? Y que no todos los establecimientos cuentan con ello, ¿no? Y eso si hablamos acá a nivel de Lima, ¿no? Pero si tomamos en consideración en provincia, ¿no? En otras regiones, la realidad pues es también complicada, ¿no? Entonces, si bien es cierto, luego salieron una serie de medidas, de resoluciones, ¿no? Estas no se aplican en su totalidad, ¿no? O, por ejemplo, también en lo relacionado al personal de salud, ¿no? Que sean tamizados por el SARS-CoV-2, ¿no? Pruebas rápidas, ¿no? Al inicio de repente se hacía o no se hacía, luego ya se empezó a hacer, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ahorita, al menos en mi establecimiento, ya no se están haciendo el seguimiento, ¿no? Solamente si hay personal de salud sintomático, te tomas su prueba, ¿no? Pero si no, no. ¿No? Entonces, hay una serie de factores, ¿no? Que está relacionado con lo que presentaba también el artículo en cuanto a los suministros, insumos, ¿no? Y otros, ¿no? Que definitivamente, pues, son un conjunto de factores, ¿no? Que van a quizá potenciarse entre ellos y dar como resultado todo esto lo que estamos viendo, ¿no? Pero sí es muy importante que ese primer nivel de atención se mantenga funcionando, ¿no? Porque la gestante no deja de ser gestante, los partos no dejan de ocurrir, ¿no? Y de alguna manera, pues, se tiene que continuar con la atención, ¿no? En realidad no se puede parar, ¿no? Bien, Nocetra, entonces, muchas gracias por los aportes, por haber desmenuzado este artículo y pues poder también un poco contextualizarlo, ¿no? Con la realidad de nuestro país y la situación actual, aunque ya el artículo es del año pasado, si no me equivoco, en junio, julio. Entonces, bueno, ahora que se viene la segunda ola, entonces, este tipo de metodología definitivamente tiene un aporte de valor para no solo la mortalidad materna, ¿no? Sino también para prever otro tipo de políticas que se puedan implementar. Entonces, si no hubiera alguna otra pregunta o alguna otra intervención de parte de los miembros y del público presente, quizás Diana, Percy o Ivonne, vamos a ir combinando entonces. Bien, entonces vamos a invitar a que por favor puedan prender sus cámaras un momento para poder tomar la foto final. Y pues agradecerles también por haberse inscrito y por participar de esta sesión. Vamos a estar invitándoles a una próxima sesión a través de la página del Journal Club de San Marcos. San Marcos cuenta con diferentes clubes y la Facultad de San Fernando con 3 clubes, entonces por la página van a estar saliendo todas las siguientes sesiones que esperamos que también puedan acompañarnos, ¿no? Y agradecer también la participación de cada uno de los que están presentes. Bien, entonces voy a tomar la foto. Diana, ¿puedes iniciar tu cámara? Listo. Bien, muchas gracias a todos entonces. Estamos despedidos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Deyan. Muchas Buenas gracias. noches, chicos. Buenas noches a todos. Buenas noches, colegas. Yes.